Hacemos un punto y seguido ya para ir a esa entrevista con Uxue Barcos. Señora Barcos, aunque ha intervenido en esta tertulia, pero bueno, vamos ya a entrar en profundidad con unas cuantas cuestiones que le queremos plantear. En primer lugar, Navarra, como todos los espectadores saben, y usted mejor que nadie, está haciendo noticia estos días por ese escándalo de las dietas en Caja Navarra que ha cobrado la presidenta de la Comunidad Foral, la actual, Yolanda Barcina, también su antecesor, el actual alcalde de Pamplona. Desde su formación, la única solución que ven es un adelanto electoral, pero claro, UPN y el PSN son mayoría parlamentaria. ¿Cuál sería la alternativa? Por eso precisamente hablábamos de un adelanto electoral y no de otras posibilidades que existen lógicamente en la vida parlamentaria para corregir circunstancias como estas. Adelanto electoral sería la única respuesta razonable y la única respuesta políticamente válida al conjunto de la sociedad, precisamente porque esa mayoría parlamentaria a la que usted aludía, la representada por UPN y PSN, se encuentra inmersa en el caso de las dietas. No de la misma manera, cuidado, y no afecta de la misma manera al conjunto de UPN. Hay dos órganos muy diferentes en su nacimiento y en su vida, por breve que ha sido, como son la Junta de Entidades Fundadoras y la Permanente, que es un órgano opaco que se desconocía, que no se sabía y que tiene, la verdad, una vida en esto de las dietas dobles y triples, que a los dos órganos afecta, pero de manera, como digo, todavía más denunciable en el caso de la Permanente, del órgano opaco. Como digo, no condiciona igualmente ni a UPN ni a PSN ni a todo UPN, pero en cualquier caso esa es la razón por la que Geroa Bai insiste en que la única respuesta severa, seria, responsable y contundente a la hora de dar una explicación a la sociedad por parte de quienes han protagonizado este caso no es otra que el adelanto electoral, por cuanto que, como usted ha dicho, y ese era el argumento que nosotros hemos utilizado, efectivamente la mayoría parlamentaria en estos momentos está atada de pies y manos por este caso, clarísimamente, además. Bueno, pues a la presidenta de la Comunidad Foral, a Yolanda Barcina, le planteaban este asunto de la dimisión, de la posibilidad de unas elecciones anticipadas. Vamos a escucharla, si le parece, y lo comentamos. Este Gobierno no va a dimitir y le repito lo mismo que le he dicho en las múltiples ocasiones que usted ha pedido nuestra dimisión. Han sido muchas, esta es una más, la que usted pide la dimisión de este Gobierno. Le recuerdo que este Parlamento le ofrece la herramienta de permitirle consensuar con el resto de grupos de la oposición una moción de censura. ¿Habrá moción de censura? Repito que no parece muy fácil vislumbrar algo que desde 2007, cuando se ha conseguido recientemente unas mayorías que no dejaban en manos de UPN llevar a cabo gobiernos de mayoría absoluta, la posición del Partido Socialista ha sido inequívoca y en esta mesa la conocemos todos. Doblemente a nuestro entender en estos momentos, cuando, como digo, pues se ve concernido por un caso como el de las dietas de Caja Navarra. No, repito, en la misma circunstancia ni posición, pero en cualquier caso sí concernido por este asunto. Y por lo tanto, es cierto, y la presidenta Barcina invoca la moción de censura porque sabe que en estos momentos es prácticamente imposible. Yo apelaría no tanto a cualquiera de las herramientas parlamentarias como a la responsabilidad de quien en estos momentos tiene un gobierno completamente cercado por este tipo de cuestiones y que por lo tanto difícilmente puede responder a esos problemas tremendos que está viviendo el conjunto de la sociedad de Navarra, como el conjunto de la sociedad en el Estado, como son problemas del paro. Quiero recordar que la caída en Navarra en estos últimos meses, en este último año ya, 2012 y el primer trimestre del 13, la caída del desempleo es absolutamente vertiginosa en el caso de Navarra, lo es además en sectores sensibles como es el sector industrial. Estamos lógicamente necesitados, como el conjunto de las comunidades, de gobiernos estables, capaces de hacer frente a todos estos problemas, en un clima de estabilidad y de seriedad. No es el caso. Por lo tanto, efectivamente, el Gobierno de Navarra está bien apuntalado por esa dificultad evidente en que la mayoría progresista, aúna con el Partido Socialista, lleve a cabo una moción de censura. Pero esa no es una solución para la sociedad de Navarra. Esa es una solución para el Gobierno Barcina, que en este caso, como digo, no coinciden intereses con los de la sociedad. Barcina tiene un reto importante este fin de semana, porque hay que recordar que el día 17 es el Congreso de UPN. Esto que le voy a preguntar es una valoración, o le pido una valoración personal, si usted cree que le va a pasar factura este tema de las dietas dentro de su propio partido. Sabemos que tiene un enfrentamiento políticamente hablando
con Alberto Catalán, que también aspira a hacerse con las riendas del partido? Evidentemente, un caso como estos pasa siempre factura y tiene una trascendencia, tiene consecuencias en la posición que en este caso un líder político tiene ante la ciudadanía, y por lo tanto también no cabe pensar otra cosa, o al menos yo no lo entendería de otra manera, también lo tendrá sin duda en el entorno más cercano, en este caso en el entorno de UPN. Quiero recordar además que Unión del Pueblo Navarro es un partido con una militancia amplia en Navarra, cerca de 4.000 electores, de 4.000 afiliados, de los cuales además votan todos a esos nuevos órganos o a esos nuevos cargos en los órganos de dirección del partido. Yo creo que no cabe pensar que efectivamente no vaya a tener también trascendencia, evidentemente de otra manera. Quiero decir que quien va a estar arropando en ese sentido a la presidenta Barcina, pues lo hará con especial convicción el próximo domingo en el Congreso de UPN. Pero lo que no es menos cierto, como señalaba anteriormente, es que estas circunstancias, finalmente, siendo salvables in extremis a la hora, como digo, de salvar el Gobierno o, en cualquier caso, las posiciones en el seno de su propio partido, no son unas circunstancias positivas para el conjunto de la sociedad, tampoco para UPN. Vamos a dejar de momento este asunto, vamos a hablar de la situación ahora mismo, bueno, a nivel general, pero en especial en el País Vasco. Usted ha dicho en alguna entrevista que le preocupa el enfriamiento del final de ETA. Habla de dos problemas: por una parte la postura del Gobierno, por otra el inmovilismo de la banda terrorista. ¿Qué pasos deberían darse en ambos sentidos para zanjar este conflicto de forma completa? Bueno, vamos a ver, no sé si tanto el enfriamiento de ETA, pero sí dije recientemente, y además en una pregunta respondiendo a la decisión del Gobierno noruego de expulsar a determinadas personas que estaban en aquel momento en el país, que clarísimamente, yo creo que lo estamos viviendo todos, el termómetro del proceso está en temperatura muy baja, por más que algunas de las partes se empeñen en reivindicar que no es así. No solo en el momento en el que Noruega toma esta decisión y que, en fin, de alguna manera salta de nuevo a la actualidad el proceso, sino yo me remitía incluso a la última reunión en la que tuve oportunidad de estar presente de Ayete. La verdad es que la temperatura del proceso ha bajado notablemente, y esto siempre es una mala noticia, independientemente de las posiciones de un otro lado. Una mala noticia el que no se avance en ello. Y es bien claro, las responsabilidades yo creo que en este sentido tienen una en el ámbito de lo político en manos del Gobierno central, en manos del Gobierno Rajoy, que en este caso es uno de los interlocutores fundamentales a la hora de abordar un proceso de estas características, y la otra claramente además en el inmovilismo efectivamente de ETA, que en todo este año, en fin, más allá de algunos discursos y declaraciones, algunos comunicados que a uno no le han, en fin, yo creo que a cualquiera no le han supuesto ni mucho menos unas expectativas optimistas, positivas o favorables, sino todo lo contrario. En algunos momentos además el lenguaje retrotraía momentos nada aceptables. Como digo, las responsabilidades en ese sentido, bueno, pues son cada uno en su bando, cada uno en su dimensión, pero evidentemente yo diría que los dos polos, los dos focos de responsabilidad en que la temperatura del termómetro haya bajado están ahí. Me llama la atención cuando se refería a esa temperatura del termómetro. Siguiendo un poco por esta misma línea, no sé si ha tenido oportunidad de ver ese cara a cara que habían protagonizado en el Parlamento Vasco Arantxa Quiroga por parte del PP con Laura Mintegi de Bildu. Todo ha venido por calificar por parte de Laura Mintegi la muerte de Fernando Buesa como una muerte por causa política. ¿Cómo valora esta apreciación? Pues si le soy sincera, no me puedo referir a ella de manera directa porque no lo he visto. La verdad que he visto unas imágenes cuando estábamos en titulares, pero no lo he visto. Ahora bien, si me pregunta si creo que existen muertes políticas, no, le diré que los asesinatos a mí siempre me han parecido, y así los he calificado, de lo que son asesinatos. No estoy refiriéndome a este caso en concreto porque no he escuchado la afirmación, pero quien me conoce sabe bien que en ese sentido nunca he admitido que existan muertes por otra causa que no sean las de la responsabilidad con que se han llevado o ejecutado en este caso, y un asesinato, francamente, no es otra cosa que un asesinato. Luego lo veremos en cualquier caso y comentaremos ese asunto ampliamente en nuestra mesa de análisis. También le quería preguntar sobre Cataluña. Se ha hablado también, ya sabe, pues de esas aspiraciones soberanistas. ¿Cómo lo ve usted? Y si cree que se puede extrapolar a otras comunidades, como es el caso del País Vasco.
Hombre, es bastante, en fin, evidente que en estos momentos y en el conjunto del Estado español existen nacionalidades con ambiciones y con anhelos más o menos mayoritarios y evidentemente además en ninguna de ellas hoy por hoy todavía se ha construido, por ninguna de las partes además, se ha construido el proceso que pudiera encaminar de manera democrática, de manera serena y sensata ese anhelo político. Pero yo es que reconozco que creo que las cosas, quizá porque he vivido desde muy joven la cercanía de anhelos como este que estamos apuntando, nunca he comprendido muy bien el que pueda generar ningún tipo de tensionamientos. Es simple y llano ejercicio democrático y político el que a los anhelos mayoritarios de la ciudadanía se les pueda y deba dar cauce, y aquellos anhelos que no lo son o son minoritarios se encauce el respeto absoluto a sus posicionamientos. Esto me parece mínimo y, por lo tanto, hacer de cuestiones como las posiciones que en Cataluña están en estos momentos asomando y mostrando con contundencia, a veces con menos contundencia, quizá desde algunas filas, pero en torno al derecho a decidir por parte de CiU, de Esquerra Republicana Iniciativa o del Partido Socialista de Cataluña, en fin, la sorpresa con la que a veces se ve o hasta el disgusto con que a veces se ve, francamente no me resulta comprensible. Lo mismo ocurre en Navarra, y en Navarra represento posiciones que no son ni mucho menos mayoría, sino todo lo contrario, y sin embargo eso no quita para que, lógicamente, las mantengamos y tratemos de trabajar en la ampliación o en la amplificación de nuestras posiciones. Como digo, es mera liz democrática, pura vida, y creo que además merece la pena vivirlo con serenidad y con gusto por ello. En Navarra se habla mucho de esa famosa transitoria cuarta de la Constitución. Sí, no siempre de manera muy comprensible. En fin, hay que recordar que de 30 años para acá las posiciones en torno a la transitoria cuarta han cambiado sustancialmente. Quienes en aquellos años, en el 78, se declaraban firmes defensores, ahora quieren laminarla de la Constitución. Quienes en el 78 seguramente, no sé si yo tanto por edad, que era un poco más pipiola, pero seguramente la veíamos con cierto recelo, pues hoy reconocemos que es una herramienta más. Hombre, hay una cosa muy curiosa en torno a la transitoria cuarta, y es que seguramente es la única herramienta que en estos momentos permite en el conjunto del Estado español un cambio de estatus jurídico de comunidad autónoma que no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Y seguramente eso es lo que ha asustado a aquellos que en su día la defendieron, se les fue un poquito de las manos, nunca nos habíamos dado cuenta, lo hemos visto ahora, y quiero recordar una frase muy expresiva de quien en su momento fue presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, que dijo: esa hay que quitarla, no vaya a ser que un día los navarros se vuelvan locos. Con eso creo que lo he dicho todo. Por si alguien no sabe lo que es la transitoria cuarta, es la posibilidad que da la Constitución de que Navarra y el País Vasco se anexionen. No, vamos a ver, no. Es la posibilidad que efectivamente viene recogida en la Constitución de que los ciudadanos de Navarra, hombres y mujeres de la comunidad foral, decidiéramos en su momento el reunirnos con los otros 3 territorios forales que en estos momentos se encuentran en el conjunto del Estado. Pues señora Barco, vamos a abrir esta entrevista al resto de analistas de la mesa. Les voy a pedir a ellos brevedad en las preguntas y a usted brevedad también, si es posible, las respuestas. Lo voy a intentar. Nacho. Yo voy a enlazar con este tema. Hemos hablado antes de elecciones anticipadas, la posibilidad. ¿Se ve usted como presidenta del Gobierno foral? Eso debido a la crisis lacerante que hay. Y segundo, si usted llegara a la presidencia, ¿promovería la unión del País Vasco y Navarra? Vamos a ver, en estos momentos entendemos que la única respuesta, que es, como digo, serena, sensata, firme y seria a la hora de responder a la crisis que se está viviendo, crisis política, amén del resto, que se está viviendo en Navarra, es un adelanto electoral. Si le soy sincera, la evolución de los hechos es tan vertiginosa que nosotros en Geroa Bai no nos hemos planteado todavía cuál sería la conformación de las listas, cuál sería el equipo exactamente, y por lo tanto más lejos todavía el pensar en la presidencia del Gobierno de Navarra, ni mucho menos. Y quiero recordarle además, lo hago con orgullo, pero recordando la modestia de nuestras posiciones, que hombre, no parece seguramente el que esa sea la posibilidad con mayores probabilidades. Sí le digo una cosa, desde luego sí con la ambición, y en esto en Geroa Bai lo tenemos muy claro, de liderar, porque a veces hay pasos
que no llegan a tener capacidad para comunicarse, de liderar en estos momentos la mayoría progresista que habría de ser conformada por otras fuerzas. Con respecto a la cuestión de la comunidad autónoma vasca o de Navarra, en definitiva, bueno, pues de la conformación de una comunidad de territorios vascos en estos momentos en el seno del Estado español. Es un anhelo personal y político, yo nunca lo he escondido y además no lo escondemos en Geroabay. Ahora, nunca como ejercicio de imposición, y no se me ocurre ni se me ocurriría jamás aceptar lo contrario. Desde luego entendemos que es un camino político que anhelamos, que ambicionamos mucho de nosotros, pero solo por un camino, que es el de la mayoría democrática del conjunto de los ciudadanos, hombres y mujeres de Navarra. Javier. Habríamos con una sentencia que ya tenemos y estamos esperando otra, la de la doctrina Parot. Si esa doctrina cae, como ahora mismo todo parece sugerir, ¿el termómetro del proceso cómo queda? Ese termómetro del que hablaba usted. Pues seguramente sería uno de los impulsos a ese termómetro. Hay otro, y yo hablaba por eso antes de responsabilidades políticas que no son las mismas que las que en fin, imputaba yo a otro de los actores, cada uno en su, como digo, en su ring. Hay otro que es el de la dispersión y ahí el de terminar con lo que en su día se entendió como una herramienta válida para liberar a determinadas personas que estaban dispuestas a iniciar otro recorrido dejando de lado la vía de la violencia y sin embargo nunca dio resultado, no al menos en la dimensión que alguno pudiera haber esperado. Hoy sigue siendo una herramienta de presión absolutamente añadida e innecesaria. Por lo tanto, sí, claro que sí, hay desde el ámbito de lo político y desde el ámbito de lo judicial en estos momentos, bueno, pues posibles válvulas que permitirían una subida de la temperatura. Todo depende, lógicamente, en el caso de la dispersión de la voluntad política, en el caso de la doctrina Parot, también la voluntad política con que se quiera recibir y responder a ella. Carmen. Yo le quiero preguntar por el grado de locura, si es que existe en Navarra, retomando aquella afirmación de Miguel Sanz. ¿Hasta qué punto está la temperatura en Navarra como para volverse locos y anexionarse al País Vasco? ¿Cómo está sociológicamente Navarra en este momento y en este ambiente preelectoral? Vamos a ver, no sé si podemos... Yo nunca he entendido lo de la anexión, siempre parece que sea... Hablo de reunión de territorios en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos y en igualdad además de derechos y de deberes políticos, clarísimamente además. Es una palabra que me gusta, la de la anexión, porque creo que no responde a la realidad del anhelo político de quienes así lo vivimos. Ahora, usted me pregunta, ¿cómo está la cosa? Pues mire, se lo voy a decir, en este clima de tensión como se está viviendo política, añadida a la tensión económica, añadida al drama del paro, añadida al drama de los desahucios, que como en cualquier otro territorio, bueno, pues como digo, añadido de tensión política, a veces pretende ser corregido por los principales responsables políticos de UPN, pero muy concretamente por la presidenta Barcina, diciendo, como ha venido a decir últimamente, que ella es un dique de contención contra los nacionalistas. En fin, hay que tener en cuenta que de momento somos una parte no mayoritaria, pero una parte importante del conjunto de nuestra sociedad. Por lo tanto, a ese empeño por parte de UPN en seguir viviendo del enfrentamiento con los nacionalistas vascos en términos de rédito electoral, yo le diré que sí. Por ejemplo, a veces yo empiezo a escuchar en la calle, y seguramente no tiene ningún valor sociológico, pero creo que puede ser muy expresivo, ese insistente intento de inocular el temor del que vienen los vascos. A veces el hartazgo de la situación actual termina con pues que vengan de una vez. Y bueno, francamente, y esto empezamos a escucharlo. Vamos fatal de tiempo. Quiero que también pregunte Luis. Y además en cualquier caso, con esto termino, los vascos nunca dejamos de estar allá. Y sobre todo porque empezamos por ser navarros. Pero bien, una colonización de Bildu muy importante. ¿Colonización? Muchísima, porque Bildu en este momento, el nacionalismo vasco está mucho más presente y mucho más beligerante en Navarra que en el País Vasco. Está avanzando. Las últimas encuestas decían que Bildu estaba avanzando posiciones en escaños y en expectativas electorales. De hecho, incluso le está
disputando al propio Navall el espacio electoral. Vamos a ver, Nafarroa, y todo el mundo lo sabe, que en fin, tiene en estos momentos una expresión en el seno de las instituciones navarras que no es lo que fue en su momento. Claro que Bildu seguramente le está disputando, pero por una cuestión de reorganización en estos momentos de siglas. Lo cierto es que sí, probablemente, como digo, aquel miedo que se quiso inocular al conjunto de la sociedad navarra, haciéndole creer que las posiciones de los nacionalistas vascos, por cierto, se nos suele olvidar que enfrente están los nacionalistas españoles, cuando se quiere establecer la cuestión en términos de frentismo, pues en estos momentos tienen poco margen para, como digo, inocular miedo. Yo creo que las cosas se empiezan a ver con una mucho mayor normalidad y eso seguramente tendrá un reflejo en el entorno de Bildu y en el entorno de Geroa, y claro que sí. Nos quedamos sin tiempo. Luis, una pregunta, por favor, brevísima. Sí, yo quería volver a preguntar por la doctrina Parot. O sea que, no, y le iba a preguntar concretamente por qué el Gobierno, con el riesgo que tiene de recibir un segundo varapalo del Tribunal Europeo de Estrasburgo, por qué el Gobierno está haciendo una campaña tan dura precisamente para evitar que esa doctrina Parot se diluya, desaparezca. Yo no le puedo responder en nombre del Gobierno y por lo tanto solo puedo hacer, claro, solo puedo hacer esto. Pues todos sabemos que en estos momentos el Gobierno Rajoy está cómodo en un papel de no hacer movimiento de ficha, ni muchísimo menos, o no elevar un grado o una décima de grado la temperatura del termómetro. Y por lo tanto, en esa teoría es en la que nos encontramos con respecto a la doctrina Parot, y yo me temo muy mucho que volverán a tener un tirón de orejas. Casi nos quedamos sin tiempo para que le pregunten los internautas, porque también, señora Barcos, tenemos una pregunta para usted que nos hace llegar Gabriel López. Gabriel, cuando quieras, cuéntanos cuál es esa pregunta. Señora Barcos, muy buenas noches. Una de las preguntas habituales de nuestros internautas a los políticos que aquí nos visitan es la de ¿qué se puede hacer para recuperar la credibilidad en la clase política? Hoy esa pregunta se la formula Raquel Ramos. ¿Qué le respondería, señora Barcos? Pues francamente no tengo una fórmula mágica ni una respuesta, en fin, definitiva, ni muchísimo menos. Yo sí le digo que intentamos muchos de nosotros, muchos de verdad, todos los días, pues trabajar, aportar codo con codo, si no soluciones, desde luego sí herramientas para poder salir de esta, y le aseguro que con muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, me gustaría creer que con posibilidades de que seguramente cuando empecemos a vislumbrar un poco el final de esta crisis, aquellos que nos dedicamos a esto de la política por convicción, y repito, estamos yo creo en todos los lados y yo creo que somos más, seamos capaces de superar a aquellos que siendo menos están... en fin, me sale una palabra un tanto grosilla, a pesar de la hora no es esto, pero están mal dibujando y manchando el ejercicio de la política en general. Pues señora Barcos, diputada de Geroa, un placer haberla tenido aquí y disculpas por el ratito que le hemos hecho esperar. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.